La vela temblaba sobre la mesa de madera carcomida, proyectando sombras danzantes en el rostro curtido de un hombre que había olvidado cómo sonreír. Salvador miraba fijamente el plato vacío frente a él, como si esperara que algo, cualquier cosa, llenara el vacío que llevaba dentro. Afuera, el viento aullaba entre los campos áridos, testigo silencioso de una conversación que nadie más podía escuchar. Él movió los labios en un murmullo apenas audible, negando algo que su corazón ya no quería reconocer. Y entonces, sin anuncio ni permiso, un peso suave se asentó en la silla frente a él. Salvador tenía 52 años, pero su espalda encorvada y sus manos agrietadas contaban la historia de un hombre mucho más viejo. Jornalero desde los 15, había trabajado cada parcela de tierra en 30 kilómetros a la redonda, siempre bajo el sol implacable que parecía empeñado en recordarle su insignificancia. La pobreza no era nueva para él. Había nacido en ella, crecido con ella, y probablemente moriría envuelto en sus jirones familiares. Pero había algo peor que la pobreza: el vacío que se abrió en su pecho el día que enterró a su hijo. Hacía 3 años de aquello. 3 años desde que Mateo, su único hijo, cayó del techo mientras reparaba las tejas. Salvador lo vio caer, escuchó el impacto sordo contra la tierra dura, corrió hacia él, gritó su nombre, lo sostuvo entre sus brazos mientras la vida se escapaba de esos ojos que tanto se parecían a los suyos. En ese momento, Salvador le gritó a Dios, le exigió, le suplicó, le maldijo. Y cuando el silencio fue la única respuesta, algo dentro de él se cerró para siempre. El pueblo donde vivía era pequeño, apenas un puñado de casas dispersas entre campos que daban poco y exigían mucho. La gente allí conocía el dolor de Salvador, pero también conocía su nueva dureza. Ya no iba a misa. Ya no hablaba con el viejo cura que intentaba visitarlo. Cuando alguien mencionaba la fe, la providencia o el consuelo divino, Salvador giraba la cabeza y escupía en la tierra. Antes de continuar, suscríbete a este canal y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu apoyo hace posible estas historias. Alguna vez, Salvador había tenido una fe sencilla. No era un hombre educado ni teólogo, pero rezaba antes de dormir. Daba gracias por la comida escasa y creía que Dios, de alguna manera, veía a los pobres con ternura especial. Esa creencia murió junto a Mateo. Ahora, Salvador trabajaba hasta el agotamiento, regresaba a su casa vacía, comía en silencio y se acostaba con el peso de la culpa aplastándole el pecho. Pero el universo tiene formas extrañas de recordarnos que nunca estamos tan solos como creemos. Comenzaron pequeñas cosas. Un pájaro que lo seguía en el campo, siempre a la misma distancia. Una brisa que parecía susurrar palabras que él no quería entender. El viejo Tomás, su vecino, le dijo una tarde: «Salvador, hay algo en tu mirada que me asusta. Parece que estás esperando algo». «No espero nada», respondió Salvador con voz seca. «Pues algo te espera a ti», murmuró Tomás. «Nadie cena solo para siempre». Esa noche, mientras regresaba del campo con la azada al hombro, Salvador sintió claramente que alguien caminaba detrás de él. Se detuvo. Giró la cabeza. No había nadie. Solo el camino polvoriento extendiéndose hacia la oscuridad y el viento arrastrando hojas secas. Pero el peso de esa presencia invisible se quedó con él, acompañándolo hasta la puerta de su casa. Cuando cruzó el umbral, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Algo se acercaba, algo que él había estado negando durante 3 años. Y esa noche, al anochecer, ese algo vendría a sentarse en su mesa. El día que Mateo murió, el cielo estaba despejado. Salvador siempre recordaba ese detalle con amargura. Ni una nube, ni un presagio, ni una advertencia. Solo el azul indiferente extendiéndose sobre un mundo que seguiría girando sin su hijo. Mateo había subido al techo después del desayuno. 17 años, fuerte como un toro joven, sonriendo mientras decía: «Papá, hoy termino con las tejas. Ya verás que esta casa aguantará otros 20 años». Salvador había asentido sin mirar, concentrado en afilar su machete. No levantó la vista cuando Mateo trepó. No dijo las palabras que ahora lo atormentaban cada noche. «Ten cuidado, hijo. Te amo». El crujido de la madera podrida. El grito cortado.
el golpe que pareció detener el tiempo. Salvador corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, pero no fue suficiente. Nunca sería suficiente. Mateo estaba tirado boca arriba, con los ojos abiertos mirando ese cielo azul cruel, y un hilo de sangre escapando de su boca. Salvador lo levantó, lo abrazó, gritó su nombre hasta quedarse sin voz. «Dios», aulló, «no me lo quites, es todo lo que tengo». Pero Mateo ya se había ido. Y Dios, si estaba escuchando, eligió el silencio como respuesta. Desde entonces, Salvador trabajaba como un autómata. Despertaba antes del alba, iba al campo, cavaba, sembraba, cosechaba, cualquier cosa para no pensar. Pero los pensamientos lo encontraban de todas formas. En cada rostro joven veía a Mateo. En cada risa escuchaba su voz. En cada atardecer recordaba las conversaciones que ya nunca tendrían. Una tarde, mientras cavaba una zanja bajo el sol abrasador, su pala golpeó algo metálico. Salvador se agachó y descubrió una vieja cruz de hierro oxidada, enterrada quién sabe cuánto tiempo. La sostuvo entre sus manos sucias, mirándola con una mezcla de desprecio y nostalgia. En otro tiempo, ese hallazgo le habría parecido una señal. Ahora solo era chatarra. «No me sirves», le dijo a la cruz, y la arrojó lejos. Pero cuando volvió a mirar el lugar donde había caído, la cruz no estaba. Buscó en la hierba alta, entre las piedras, en los surcos de tierra. Nada. Había desaparecido. Salvador se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Por primera vez en 3 años, sintió algo parecido al miedo. No miedo de algo, sino miedo de que quizás no estuviera tan solo como quería creer. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esa sensación incómoda, y siguió trabajando hasta que sus manos sangraron. Al anochecer, cuando regresaba a casa arrastrando los pies, se encontró con su vecina Rosa en el camino. Ella lo miró con esos ojos maternales que le recordaban demasiado a su propia madre muerta. «Salvador, estás más delgado cada día. ¿Estás comiendo bien?» «Como lo que necesito». «La tristeza también es hambre, hijo», dijo ella con suavidad, «y mata más lento pero más seguro». Salvador no respondió. No sabía cómo explicarle que ya no quería alimentarse, que cada bocado le sabía a cenizas, que la vida se había convertido en una condena que cumplía por inercia más que por voluntad. Esa noche, mientras preparaba su cena escasa, pan duro y agua, Salvador escuchó claramente su nombre. Salvador no era el viento, no era su imaginación. Era una voz, suave pero inconfundible, viniendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. Se levantó bruscamente, volcando el vaso de agua, y miró alrededor de la habitación vacía. Las sombras bailaban en las paredes, proyectadas por la vela. La puerta estaba cerrada. Las ventanas también. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz ronca. Silencio. Salvador se sentó de nuevo, las manos temblando. Quería convencerse de que estaba cansado, de que el calor y el trabajo lo habían hecho delirar. Pero en el fondo de su alma, esa parte que había intentado enterrar junto a Mateo, algo despertaba, asustado y esperanzado a la vez. Algo lo estaba buscando, y él ya no estaba seguro de querer esconderse. Los días de Salvador seguían un ritmo monótono. Despertar, trabajar, comer poco, dormir menos. Pero ahora algo había cambiado. No podía nombrarlo, no podía verlo, pero lo sentía como se siente la tormenta antes de que caiga la primera gota. Era una presión en el aire, una tensión invisible que lo seguía desde el amanecer hasta la noche. Una mañana, mientras caminaba hacia el campo, comenzó a llover. Pero era una lluvia extraña. Caía solo sobre él. A su alrededor, la tierra permanecía seca, el polvo, sin disturbar. Salvador extendió la mano y sintió las gotas frías golpear su palma. Levantó la vista al cielo despejado. Ni una nube. Y sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres de mí?», gritó a la nada. La lluvia paró tan súbitamente como había comenzado. Salvador se quedó parado en medio del camino, empapado, temblando no de frío, sino de algo más profundo. Miedo. Confusión. Y bajo todo eso, una chispa diminuta de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Siguió caminando.
pero cada paso parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible intentara detenerlo. El viento soplaba en dirección contraria, empujándolo hacia atrás. Las piedras parecían moverse bajo sus pies. Y cuando finalmente llegó al campo, encontró algo que lo dejó helado. Una huella, grande, perfectamente marcada en la tierra suelta junto a su puerta. Pero no era humana, tampoco de animal conocido. Era simplemente una forma, profunda y deliberada, como si alguien hubiera querido dejar evidencia de su presencia. Salvador se agachó, tocó el borde de la huella con los dedos. Estaba tibia. Retrocedió, el pulso acelerado, y escudriñó los alrededores. Nadie. Nada. Solo el silencio vasto del campo y el zumbido distante de insectos. Durante todo el día trabajó con la mandíbula apretada, tratando de ignorar lo que había visto. Se decía a sí mismo que era un truco de su mente cansada, que el duelo lo había vuelto paranoico, que debía concentrarse en lo real, la tierra, el sudor, el hambre. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a esa huella, a esa lluvia imposible, a esa voz que había pronunciado su nombre. Recordó entonces un día de su infancia, cuando su abuela le había contado historias junto al fuego. Hablaba de ángeles que visitaban a los hombres justos, de pruebas y bendiciones disfrazadas de sufrimiento. El pequeño Salvador había escuchado con los ojos muy abiertos, creyendo cada palabra. «Abuela», había preguntado, «¿cómo sabes cuando un ángel te visita?» «Cuando sientes miedo y paz al mismo tiempo, niño. Cuando tu corazón se abre aunque tu mente quiera cerrarse». Salvador sacudió la cabeza, expulsando el recuerdo. Esas eran fantasías de niños. Él ya no creía en ángeles, ni en Dios, ni en nada más allá del dolor y la ausencia. Se había convertido en un hombre práctico a la fuerza, alguien que solo confiaba en lo que podía tocar y ver. Pero entonces, ¿cómo explicaba lo inexplicable? Al caer la tarde, regresó a su casa con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Entró, cerró la puerta con llave, como si eso pudiera detener lo que fuera que estaba sucediendo, y se derrumbó en su silla. La mesa estaba como siempre, vacía, salvo por la vela en el centro. Salvador la miraba fijamente, hipnotizado por la llama danzante. Y entonces, sin que nadie la tocara, la vela se encendió sola. Salvador saltó hacia atrás, derribando la silla. Su respiración se volvió irregular, su corazón un tambor de guerra en su pecho. La llama ardía con normalidad ahora, como si siempre hubiera estado encendida, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. «No», susurró Salvador, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. «No. Tú no me ayudaste cuando te lo pedí. No te quiero ahora». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que mentía, porque había una parte de él, pequeña, herida, pero aún viva, que anhelaba desesperadamente no estar solo, que quería creer que había algo más allá del vacío, algo o alguien que no lo había abandonado. La llama siguió ardiendo, serena e imperturbable, como un faro en la oscuridad de su alma. El anochecer llegó con una cualidad diferente esa noche. La luz no se apagaba gradualmente, como solía, se espesaba, se volvía dorada y viscosa, como miel derramándose sobre el mundo. Salvador lo notó mientras regresaba del campo, caminando por el sendero familiar que había recorrido miles de veces. Pero nada se sentía familiar ahora. El aire estaba cargado, denso con electricidad invisible. Los pájaros habían dejado de cantar. Los grillos guardaban silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración, esperando. Y entonces Salvador lo escuchó. Pasos. No delante de él, sino detrás. Perfectamente sincronizados con los suyos. Cuando él caminaba, los pasos lo seguían. Cuando se detenía, cesaban. Cuando reanudaba la marcha, volvían, constantes como el latido de un corazón. Salvador se giró bruscamente, la azada levantada como arma. El camino estaba vacío, solo polvo y piedras y la luz dorada que se desvanecía. Pero la presencia no se había ido. Podía sentirla, casi podía tocarla, como un aliento tibio en su nuca. «¿Quién eres?», exigió, su voz quebrándose. «¿Qué quieres de mí?». Silencio.
pero no el silencio vacío de la ausencia, sino el silencio lleno de algo inmenso que se contenía, esperando el momento adecuado para revelarse. Salvador siguió caminando, cada músculo de su cuerpo tenso. Los pasos continuaron detrás de él, incansables, pacientes. Para cuando llegó a su casa, el sudor le corría por la espalda no del esfuerzo físico, sino del miedo puro. Empujó la puerta, entró rápidamente y la cerró de golpe, echando el cerrojo con manos temblorosas. Se apoyó contra la madera, respirando con dificultad, tratando de calmarse. Estás cansado, estás solo, tu mente te juega trucos. Pero cuando abrió los ojos, vio la vela sobre la mesa. Estaba encendida. Él no la había encendido. Salvador se acercó lentamente a la mesa, como hipnotizado. Se sentó en su silla habitual, mirando la llama que bailaba suavemente. Había preparado su cena. Pan, un pedazo de queso duro. Pero ahora no tenía apetito. Solo podía mirar esa luz que parecía contener algo más que fuego. «No te quiero aquí», dijo en voz baja, pero sin convicción. «No creo en ti. No después de lo que hiciste». Y entonces, como respuesta, una sombra comenzó a formarse detrás de la silla vacía frente a él. No era una sombra normal. No era la ausencia de luz, sino la presencia de algo que se manifestaba a través de la oscuridad. Tenía forma, pero no contornos definidos. Tenía peso, pero no cuerpo. Era como si la realidad misma se doblara en ese punto, creando un espacio para algo que no pertenecía completamente a este mundo. Salvador quiso levantarse, huir, gritar, pero no pudo. Sus piernas se habían vuelto de plomo. Su voz se había convertido en arena en su garganta. Solo podía mirar, paralizado entre el terror y algo que no se atrevía a nombrar. La sombra se movió, suave, deliberadamente, y la silla frente a él se deslizó hacia atrás con un chirriado leve, como si alguien invisible la apartara para sentarse. El aire cambió. Se volvió más cálido, más denso. Salvador podía sentir una paz extraña envolviéndolo, una paz que no había conocido en 3 años. Pero también había miedo. No miedo de ser herido, sino miedo de tener que enfrentar lo que había estado negando durante tanto tiempo. «¿Mateo?», susurró, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Pero sabía que no era Mateo. Era algo más grande, algo que había estado con él incluso cuando pensaba estar completamente solo. Algo que lo amaba, con una paciencia infinita, esperando a que su corazón endurecido se ablandara lo suficiente para dejarlo entrar. La presencia se sentó. Salvador podía sentir el peso en la silla, la compañía en su soledad, y por primera vez en años, no estaba cenando solo. Salvador no sabía cuánto tiempo pasó sentado ahí, mirando fijamente el espacio donde sabía que alguien, estaba sentado. La luz de la vela proyectaba sombras imposibles, formas que sugerían alas, manos, rostros, pero nunca se definían completamente. Era como si esa presencia existiera justo en el límite de lo que los ojos humanos podían percibir. «Vete», susurró Salvador, pero su voz carecía de fuerza. «Por favor, vete». No hubo respuesta verbal, pero sintió algo, una ola de compasión tan intensa que lo hizo tambalearse en su silla. Era como ser abrazado por el sol mismo, como si todo el amor que había existido y existiría alguna vez se concentrara en ese momento, dirigido hacia él, hacia su dolor. «No quiero tu amor», dijo Salvador, la voz quebrándose. «No lo merezco. Dejé que mi hijo muriera. Estaba a metros de distancia y no pude salvarlo». Y entonces la presencia habló. No con palabras que sonaran en el aire, sino con palabras que resonaron directamente en su alma. Era la voz de su hijo, pero también era algo más antiguo, más sabio, más profundo. «Papá, nunca fue tu culpa». Salvador se desmoronó. Las lágrimas que había contenido durante 3 años brotaron como un río desbordado. Sollozos profundos, primitivos, le sacudieron el cuerpo. Puso las manos sobre la mesa, la cabeza cayendo sobre ellas, y lloró como nunca había llorado. «Lo siento», gimió. «Lo siento mucho. Debería haber estado allí. Debería haber subido yo. Debería haber muerto yo». La presencia no lo juzgó, no lo consoló con mentiras fáciles. Simplemente estuvo allí, constante como el latido del universo, esperando que él sacara todo el veneno que había estado guardando.
Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, Salvador levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su rostro empapado, pero había algo diferente en su mirada. La dureza se había agrietado, dejando ver la ternura herida que había escondido debajo. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no cuando te lo pedí? Cuando lo necesitaba desesperadamente. Y la respuesta vino, no en palabras sino en imágenes. Salvador vio su vida desde arriba, como si mirara un mapa. Vio cada momento de desesperación, cada noche llorando, cada día arrastrándose por el dolor. Y en cada uno de esos momentos vio la presencia allí, siempre allí. No apartando el dolor, porque el dolor era parte del amor que había sentido por Mateo, sino sosteniéndolo para que el peso no lo aplastara completamente. «Nunca me dejaste», susurró Salvador, comprendiendo al fin. «Nunca, ni por un segundo». Entonces la luz de la vela comenzó a cambiar. Se volvió más brillante, más intensa, casi cegadora. Salvador entrecerró los ojos, pero no pudo apartar la mirada. Dentro de esa luz vio formas, rostros, su madre muerta, su abuela, personas que había amado y perdido. Y entre ellos, sonriendo con esa sonrisa que rompía corazones, estaba Mateo. «Hijo», susurró Salvador, extendiendo la mano hacia la luz. La visión habló con la voz de Mateo, clara como el día. «Estoy bien, papá. Estoy en paz. Y tú también puedes estarlo. No me perdiste. Solo me adelanté un poco en el camino. Te esperaré, pero no apures el paso. Vive. Por favor, vive». Y entonces la luz comenzó a desvanecerse. Salvador se levantó de golpe, el pánico apoderándose de él. «¡No! ¡No te vayas! ¡No me dejes solo otra vez!». Pero mientras la luz se apagaba, sintió algo más. Una mano, suave y firme, posándose sobre la suya. No podía verla, pero estaba allí, tan real como cualquier cosa que hubiera tocado. Y con ese toque vino una certeza que penetró hasta lo más profundo de su ser. Nunca estás solo, nunca lo estarás. Salvador apretó esa mano invisible, aferrándose a ella como un hombre que se ahoga se aferra a una cuerda. Y por primera vez en 3 años, eligió creer, eligió confiar, eligió dejar ir el peso que lo había estado matando lentamente. «Gracias», susurró. «Gracias por no abandonarme, aunque yo te abandoné a ti». La presencia no respondió con palabras. Solo apretó su mano una vez más antes de soltarla suavemente. Y aunque la forma visible se desvaneció, Salvador sabía con cada fibra de su ser que no se había ido realmente. Nunca se iría. El amanecer encontró a Salvador todavía sentado en la mesa, la vela consumida hasta un charco de cera. No había dormido, pero no se sentía cansado. Al contrario, se sentía más despierto de lo que había estado en años. Como si hubiera estado caminando dormido y finalmente hubiera abierto los ojos. Se levantó lentamente, las articulaciones protestando, y caminó hacia la ventana. El sol se alzaba sobre los campos, pintando el mundo de oro y carmesí. Y por primera vez desde la muerte de Mateo, Salvador encontró belleza en ese espectáculo. No la belleza superficial de colores bonitos, sino algo más profundo. El milagro simple de que el mundo siguiera girando, de que la luz siguiera llegando, de que la vida insistiera en continuar incluso después de la pérdida. Salió de su casa y caminó hacia el campo. El aire de la mañana era fresco, llevando el aroma de tierra húmeda y hierba. Los pájaros cantaban. ¿Habían dejado alguna vez de cantar? ¿O simplemente él había dejado de escucharlos? Y el viento susurraba entre las hojas, con un sonido que ahora le parecía casi musical. Mientras caminaba, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Un llanto infantil. Se giró bruscamente, buscando la fuente del sonido. No podía ser real. No podía ser. Pero allí, sentado en medio del camino, estaba un niño pequeño de no más de 4 años. Estaba sucio, con la ropa rasgada, y lloraba con desconsuelo. Salvador se acercó lentamente, casi temeroso de que la visión desapareciera si se movía demasiado rápido. «Pequeño», dijo con suavidad, agachándose frente al niño. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?». El niño lo miró con ojos grandes y asustados, pero su llanto se calmó un poco.
Extendió los brazos hacia Salvador en un gesto universal de necesidad. Sin pensar, Salvador lo levantó, sosteniendo ese cuerpo pequeño contra su pecho. El niño se acurrucó contra él, confiando inmediatamente en ese extraño que lo había encontrado. Y Salvador sintió algo rompiéndose dentro de él. No de manera dolorosa, sino como el hielo que se rompe bajo el sol de primavera. Era su corazón abriéndose de nuevo, dejando entrar no solo el dolor, sino también la capacidad de dar y recibir amor. Caminó con el niño en brazos hacia el pueblo, preguntando por sus padres. Resultó ser el hijo de una familia que había llegado recientemente, buscando trabajo. El pequeño se había alejado mientras jugaba y se había perdido. Sus padres estaban desesperados, buscándolo por todas partes. Cuando Salvador le entregó el niño a su madre, ella lloró de gratitud. Quiso pagarle, ofrecerle comida, cualquier cosa. Pero Salvador solo negó con la cabeza, una sonrisa pequeña pero genuina tocando sus labios. «No necesito pago», dijo. «Solo cuídenlo. Cada momento que tienen con él es un regalo». Mientras caminaba de regreso a su casa, Salvador entendió el mensaje. No era coincidencia que hubiera encontrado a ese niño. No era coincidencia que ahora sintiera lo que sintió cuando sostuvo a Mateo de bebé. Ese amor feroz y protector que lo convertía a uno en algo más grande que uno mismo. La presencia no había venido a quitarle el dolor. Había venido a recordarle que el dolor era el precio del amor, y que el amor, aunque doliera, aunque desgarrara, aunque dejara cicatrices, siempre, siempre valía la pena. Esa noche, Salvador preparó su cena como siempre, pero esta vez, mientras se sentaba a la mesa, puso 2 platos. Uno para él, otro para la compañía invisible pero constante que ahora reconocía y aceptaba. Bendijo los alimentos, palabras torpes, oxidadas por el desuso, pero sinceras, y comió en silencio. No estaba solo, nunca lo había estado. Y aunque la silla frente a él parecía vacía para cualquier otro que mirara, Salvador sabía la verdad. En las noches más oscuras, cuando el alma humana se siente más perdida y abandonada, hay una presencia que se sienta en la mesa. No para juzgar, no para exigir, sino simplemente para acompañar. Y a veces, si el corazón está dispuesto a abrir sus puertas cerradas, esa presencia se puede sentir, tocar, casi ver. Como el aliento de Dios en el viento. Como el amor que no muere incluso cuando todo lo demás parece morir. Salvador finalmente había aceptado lo que siempre había sido cierto. No estamos hechos para caminar solos. Y la ayuda que necesitamos, aunque la rechacemos 1000 veces, nos esperará pacientemente hasta que estemos listos para recibirla. Hay momentos en la vida donde el dolor es tan grande que construimos muros alrededor de nuestros corazones. Nos convencemos de que estamos solos, de que nadie entiende, de que ni siquiera Dios nos escucha. Y en esa soledad autoimpuesta, nos sentamos a cenar con nuestro sufrimiento como único compañero. Pero la verdad es que nunca cenamos solos. Incluso cuando rechazamos toda ayuda, incluso cuando nos alejamos de todo lo que podría consolarnos, hay una presencia que espera. No con impaciencia, no con juicio, sino con el tipo de amor que puede esperar eternidades porque sabe que valemos la pena. La historia de Salvador es la historia de todos nosotros. Todos hemos rechazado ayuda en algún momento. Todos hemos construido muros pensando que nos protegerían, solo para descubrir que nos convertían en prisioneros. Y todos, eventualmente, debemos elegir, ¿seguiremos cenando con nuestras heridas? ¿O abriremos la puerta a la presencia que ha estado esperando al otro lado?